Bueno, buenas tardes, Bueno, chicos. buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Eh, Eh, bueno, me escuchan bueno, ahí, me me ven escuchan todo, ahí, me ¿no? ven todo, Sí. ¿no? No sé. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, perfecto. Bueno, sí, perfecto. Se le escucha doble, profe. Como que hay un eco. ¿Puede hablar alguno? Porque, a ver, creo que no los escucho. Hola, Hola. hola. Escucho bien. ¿Hola? No, pero soy yo, a ver. A ver ahí. Hola. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, arrancamos si les parece. Acá. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, sí. Perfecto. Sí. Ok. Un segundo. Ahora sí. Perfecto. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a cubrir el tema de la inversión. Yo sí que voy a tener que poner eso. Ok. Entonces, la bibliografía básica es el texto de Klum, que creo que ya está subido. ¿Sí? Simplemente vamos a cubrir eso. Mañana tiene la clase práctica con Nico, así que probablemente lo que haga Nico es vaya un poco más a los detalles del modelo que vamos a resolver hoy. La clase es bastante corta en cuanto a contenido, ¿sí? Así que, bueno, creo que es una oportunidad para aprender rápido el tema y seguir algo más. Eh, Así que, bueno, no mucho más de eso, ¿ok? Entonces, la idea hoy es cubrir, como les dije, inversión. Esta primera parte, como van a notar, de alguna forma lo que intenta es ir cubriendo, ir teniendo una clase de cada uno de los componentes de la demanda agregada. Entonces, vamos a tener una clase, o ya han tenido una clase de consumo, una clase de inversión. Creo que ya no hay una clase de gasto público, pero bueno, va a entrar de alguna forma en las clases de discusión de crecimiento y distribución del ingreso. Ok, dicho eso, bueno, simplemente para definir algunos conceptos, ¿sí? La inversión es un componente importante de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque de alguna forma conecta el presente con el futuro. ¿Sí? La inversión es el único componente de la demanda que es demanda en el corto plazo, pero oferta en el largo plazo. ¿Sí? Es decir, piensen que toda la inversión que hace una firma en el presente, hoy, ese capital que se construye es mañana capacidad productiva de la economía. ¿Sí? Entonces, lo que hoy es demanda, mañana es oferta. ¿Sí? Y eso no es menor porque es el único componente de la demanda que tiene ese rol particular. Por otro lado, es un componente muy procíclico y de los más volátiles del PBI. ¿Qué quiere decir que sea procíclico? Quiere decir que se mueve en la misma dirección que el producto. ¿Sí? Si la actividad económica aumenta, la inversión aumenta, y más que proporcionalmente, de hecho. Mientras que si la actividad económica cae,
la inversión cae y más que proporcionalmente, ¿sí? Por eso, no sé si escucharon, en estos días salió el dato de crecimiento del PBI, ¿sí? Si ustedes lo empiezan a desagregar, van a ver que lo que más cayó es, por ejemplo, construcción, y construcción, bueno, básicamente cuando uno abre inversión tiene tres cosas, que ahora lo vamos a ver. Tiene bienes de equipo, que sí, es como toda la maquinaria de equipo que compra una firma para producir. Tiene construcción, y esta construcción pueden ser o por un lado viviendas o por otro lado estructuras. Piensen en fábricas, piensen, bueno, dependiendo el tipo de cuentas nacionales que tengan, pero acá pueden tener también en general lo que es la inversión pública en rutas, en puentes, en infraestructura, ¿sí? Y por último, la inversión en existencias, ¿sí? Que tiene que ver con ese stock de bienes que una empresa produce y no logra vender en el ejercicio corriente, quedan como stock para el periodo, ¿sí? Y se suelen contabilizar dentro de la inversión. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es algo a lo que... Regalarse. Bueno, ahí no sé quién, alguien habló. Es importante tener en cuenta esto porque en general no le damos demasiada importancia al estudio de las cuentas nacionales. Entonces, cuando uno ve que la inversión cae o sube, bueno, tiene que tener un poquito interiorizado que incluso, no siempre que la inversión crezca es bueno. ¿En qué sentido? Bueno, imagínense que durante un periodo las firmas acumulan un montón de bienes no vendidos, porque la demanda fue baja, acumularon stock, eso va a crecer de alguna forma la inversión, pero bueno, no es inversión productiva, sino que son bienes no vendidos. ¿Okay? Entonces, ese tipo de detalles son no menores al momento de analizar el estado de una economía. ¿Ok? Ok. Entonces, siempre lo que me gusta hacer en esta clase es mostrarles algunos hechos estilizados de cómo se piensa la inversión en general en Argentina. Lo que van a ver es que, o lo que van a empezar a ver, es que hay muchas discusiones respecto a qué tipo de país debiera ser o debiera haber sido Argentina. ¿Ok? Hay una infinidad de literatura escrita respecto a Argentina debiera haber sido Australia, Argentina debiera haber sido Canadá, o debiera tener una estrategia de desarrollo que se asemeje a cómo se desarrollaron los países asiáticos en los años 70. Bueno, discusión sumamente interesante que en general siempre pone la inversión como un elemento clave en cualquier estrategia de desarrollo, ¿sí? Dicho eso, y pensando en desarrollo, siempre es bueno comenzar con dónde está Argentina parada hoy respecto al resto del mundo en una comparación histórica de muchos años, ¿sí? Entonces, acá lo que ven es, esta línea azul es simplemente el cociente, el ratio entre el ingreso promedio de Argentina respecto a un conjunto de países ricos en recursos naturales, que en este caso son Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, ¿sí? Es decir, cuando en general se dice, bueno, Argentina debiera haber sido, o debiera haber seguido la estrategia de desarrollo de estos países, en general ese son el grupo de países al cual nos comparamos. Es más común usar Australia, Canadá, pero bueno, se suele usar como Finlandia, Suecia, como ejemplos de países en los cuales hubo como una especie de encadenamiento productivo hacia atrás, ¿sí? Es decir, creo que es el caso de Finlandia, que ellos empezaron, o Dinamarca, me suena más Finlandia, empezaron
talando árboles y bueno, terminaron generando como microchips o celulares, ¿no? Ahora, ¿qué se ve en eso? Lo que se ve es que Argentina a principios del siglo XX era aproximadamente 30%, es decir, el argentino promedio era 30% más rico que en estos países. Bueno, esto llega hasta 2010, si llegara hasta 2024 estaría mucho más abajo aún. Hoy en día un argentino promedio es aproximadamente la mitad de rico de lo que es un habitante promedio de estos países. ¿Qué pasa si lo miran con el conjunto de América Latina? Es decir, digamos, bueno, puede ser que esa comparación sea un poco injusta, porque estamos comparando contra países avanzados, nosotros somos un país en desarrollo. ¿Qué pasa si nos comparamos con nuestros vecinos? Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, ¿sí? Bueno, fíjense de vuelta. Principios del siglo XX, Argentina era casi 2 veces y media más rica, ¿sí? Hoy somos un 20% más ricos y me atrevo a decir que hoy, en 2018, me atrevo a decir que hoy somos igual de ricos que nuestros vecinos, ¿sí? Que digo que no tiene nada malo o nada bueno de serlo, pero hace 100 años éramos 2 veces y media más ricos que ellos, ¿no? Entonces, aún comparando con países con características similares, se ve esta especie de decadencia o deterioro relativo, ¿sí? Siempre en términos relativos. ¿Qué pasa si nos comparamos con estos llamados tigres asiáticos, ¿sí? Corea del Sur, Indonesia, Japón, Asia, Singapur. Bueno, mayor aún. O sea, a principios del siglo XX éramos casi 4 veces más ricos. Bueno, hoy somos 20 o 30% del ingreso de estos países, ¿sí? Entonces, de la forma en que lo miremos, no importa contra quién nos comparemos, está o es un hecho estilizado el deterioro relativo de Argentina respecto al resto del mundo, ¿sí? Que si quieren hay una discusión interesante en la que uno puede entrar de decir, bueno, vos me estás mostrando ingreso promedio, también es interesante ver, bueno, cómo se ha distribuido esa torta, si se ha distribuido mejor, si se ha distribuido peor. Entonces, bueno, dependiendo qué indicador mire uno, en términos de distribución del ingreso, sí estamos mejor que a fines de los 90, estamos sin duda peores que a mitad de los 70. ¿Sí? Entonces, de alguna forma esa sería una forma de compararnos hacia adentro, ¿no? No solo respecto a otros países, sino cómo estaba, por ejemplo, el decil más rico de la población respecto al decil más pobre, ¿sí? La otra discusión interesante que van a escuchar respecto a el desarrollo de Argentina es, de hecho creo que ha salido un trabajo reciente que analiza esto, que mira la idea de cuándo se jodió Argentina, ¿sí? Y ahí es interesante porque las 3 teorías de cuándo se jodió Argentina en general son, se jodió a principios del siglo XX, ¿sí? Todo el periodo entre guerras, y algunos lo que ponen como el principal causante de esto es, en cierto sentido, la neutralidad argentina, de no haberse involucrado lo suficiente, de no haber generado relaciones comerciales con ciertas potencias en época de guerra, con el miedo, la incertidumbre de que en algún momento o no le pagaran o no se hicieran cargo de eso. Otros consideran que el origen del deterioro argentino puede ser fines de 40, principios del 50, que muchos dicen, bueno, fue o coincide con el primer gobierno peronista, ¿sí? En general se refieren a eso. Y la tercera hipótesis es
fines de los 70 con la dictadura militar, ¿no? Entonces, más o menos las tres teorías que ustedes van a escuchar es periodo de entreguerras, fines de los 40, principios de los 50 o finales de los 70, ¿sí? Es un debate interesante, que, según lo que yo veo, llega a un punto donde ya no se puede avanzar más porque es un debate que tiene mucha pasión y mucho fuego detrás. Entonces, digo, uno con discutir con datos puede llegar hasta un punto. Más allá de eso, es como es difícil encontrar puntos en común, al menos en las discusiones de las que yo he formado parte, lo que yo he leído. Pero bueno, en general, las tres cosas que van a escuchar ustedes son esos tres puntos. Y bueno, nosotros les vamos a mostrar episodios o datos que acontecieron alrededor de esos tres puntos. Dependerá de ustedes tener una opinión formada, si quieren o no. Quizás Argentina nunca se jodió, siempre estuvo en ese equilibrio, pero bueno, es lo que van a escuchar, ¿ok? Profe, Sí, que no, quería decir que antes del 30 no había cuentas nacionales en Argentina, son todas estimaciones. Eso, yo siempre escucho mucho eso de que Argentina es el país más poderoso de la galaxia y eran como estimaciones y eran cálculos del PBI, el Banco Central no existió como hasta el 1935. exacto. O sea, no sé si era más o era menos, por ahí era más rico inclusive. Pero lo que digo es que esas estimaciones no sé qué tan fiables son. No, a ver, estoy de acuerdo, sin duda no son cuentas nacionales, el Banco Central no existía, pero son acá está, son como las famosas series de Madison, o sea, puede ser que sean inexactas, pueden ser que no sean exactamente, como vos decís, que fuéramos 4 veces más ricos, quizás éramos 5 veces más ricos, son las series que usa toda la profesión en Argentina y en el mundo para hablar de economía del siglo XX para atrás. Entonces, es lo mejor que tenemos dentro de lo imperfecto que pueden ser, sí. Mejor que esto no tenemos nada. No, eso seguro. Ok. O sí, bueno, no sé, en realidad sí, hay unas famosas series que están disponibles de un libro de Ferreres, ¿sí? Creo que es Orlando Ferreres, tiene una consultora actualmente. Creo que él en un momento fue o viceministro o algún cargo similar, y lo que pudo hacer fue armar unas cuentas nacional, fue armar una serie de tiempo de variables macro que van como hasta los 1800. Bueno, sería otra forma de compararlo. El tema que usar eso, a ver, lo bueno de la serie de Madison es que permiten comparar países, ¿no? Porque quizás la serie de Orlando Ferreres son buenas para comparar qué pasó en Argentina, pero comparar esa serie con una serie de Canadá o Estados Unidos que fue construida de otra forma es difícil. Por eso en general se usan estas. Ok, entonces, esto es un hecho, digo, el que lo niegue no mira los datos simplemente. Ahora, ¿qué está detrás de eso? Bueno, ahí es donde entramos los economistas para decir, bueno, vamos a intentar construir alguna serie de teoría o de hipótesis respecto a por qué se jodió Argentina o cuáles son los factores que pueden estar detrás de eso. Lo primero que uno ve cuando compara Argentina con otros países de la región es que las tasas de inversión son bajas, ¿sí? En promedio, en Argentina se invierte entre 5 y 6 puntos por debajo o de lo que se invierte en cualquier país vecino, ¿sí? Fíjense que acá no hace falta comparar con Chile, que es el país como más avanzado de la región, ¿sí? Puede comparar con Perú, Uruguay, esto en general se mantiene. Si lo comparan con otros países avanzados, bueno, no estamos tan mal respecto a Australia y Canadá, sí estamos muy por debajo de estos ejemplos de países o tigres asiáticos, por ejemplo, Corea del Sur, ¿sí? Entonces, a priori, Argentina invierte poco en comparación a otros países. ¿Qué consecuencia puede tener eso? Bueno, en general lo que se ve es que países que invierten poco son países que
crecen poco o crecen menos que los otros que invierten más y son en promedio más pobres, ¿sí? Me imagino que muchos de ustedes todavía Una no... consulta, profe, Sí, sobre el gráfico este. Ahí arriba de donde está China, ¿qué es Moldavia eso? ¿Puede ser? No tenía el dato de que era invertía tanto. ¿para quién? Está por encima de China, abajo a la derecha. Entiendo que es, sí, esto es Moldavia, es un país de Europa del Este, ¿no? No, sí, sí, nomás me llamó la atención porque no lo tenía registrado. Sí. Bueno, a ver, no sé si todos cursaron econometría, me imagino que no, o viene ahora, o cuándo viene. No, no estamos cursando. ¿Ya la están cursando? Sí, sí, este año arrancamos a cursarla. Ok, bueno, entonces, esto en general, no sé si ya lo habrán visto, suele ser como un gráfico de correlación, ¿verdad? Es decir, cada punto es un país que me dice inversión sobre PIB y GDP per cápita, ¿sí? Entonces, de vuelta, estos gráficos lo que muestran son correlación, no causalidad. Dos formas de leerlo: los países que invierten crecen más y se desarrollan, o la otra forma de leerlo es, bueno, los países una vez que ya crecieron y ya se desarrollaron, deciden invertir para crecer aún más, para expandir industrias que han quedado rezagadas, etc. ¿Sí? Entonces, mirando un poco la evidencia, parece que eh, invertir más es condición necesaria, pero no necesariamente es condición suficiente para converger a niveles de desarrollo de otros países, ¿sí? Muchas veces, cuando lo insuficiente de pensar en que Argentina puede ser o un canguro como Australia, o un tigre como Corea del Sur, o gacelas, que es para referirse principalmente a países como Israel, ¿sí? Que han basado gran parte de su desarrollo en servicios especializados en conocimiento, ¿sí? Es que eh, no necesariamente las condiciones de Argentina o toda la lista de puntos necesarios para aplicar una estrategia de un estilo o del otro son las adecuadas. O también lo que hay que tener en cuenta es que cuando Corea del Sur o Singapur o alguno de estos países se desarrollaron en los 70, con un país, con un solo sector, desarrollando un solo sector, lograban tres cosas. Es decir, desarrollando la industria lograban eh, estar en la frontera tecnológica porque era el sector más pujante del mundo. Lograban emplear un montón de gente, ¿sí? Y lograban reducir los déficits de balanza comercial, ¿sí? Porque era una estrategia pensada en producir bienes industriales para la exportación, contrario a, por ejemplo, lo que fue la industrialización por sustitución de importaciones de toda Latinoamérica, que era producir lo primero que ves que es un país sumamente volátil, ¿sí? El año pasado tenía un gráfico, este año no se los presenté porque no tenía mucho tiempo, pero simplemente con ver lo que sucede con el alumno promedio de macro, que yo digo, bueno, el alumno promedio macro tiene, si está en tercer año y asumiendo que comenzó la universidad a los 18, tiene entre 21, 22, 23 años en promedio. Bueno, ese alumno promedio en general tuvo aproximadamente 50-60% de su vida en recesión, ¿sí? Y con inflación mayor al 30%, ¿sí? O sea, agarren, no sé, cada uno de ustedes cuando nacieron,
cuenten, en general les tiene que dar ese número. ¿Sí? Entonces, ni siquiera me tengo que ir a la historia argentina, me voy a la vida y a la economía que han enfrentado ustedes. Siempre vivieron en recesión y siempre vivieron bajo inflación. Entonces, es muy volátil Argentina. ¿Sí? Por otro lado, no es tan rica en recursos naturales como pensamos. Acá me falta vaca muerta cuando lo hice, así que puede ser que la barra roja, que es Argentina, se eleve un poquito más. Pero esto es decir, imagínate que agarrás todos los recursos naturales de Argentina y los dividís por todos los que somos, ¿sí? Ni siquiera somos tan ricos en recursos naturales como para poder basar nuestra estrategia de desarrollo solo en los recursos naturales que tenemos. ¿Ok? Fíjense lo que tiene Noruega, lo que tiene Nueva Zelanda, lo que tiene Australia. ¿Sí? Capital humano, bueno, Profe, igual, sí, perdón, o sea, es per cápita y en Noruega son 5 millones más o menos. También es bueno, para aclarar, ¿no? Pero, por eso es per cápita, claro, exactamente, pero eso también es cierto cuando uno piensa en Australia y dice, bueno, Australia tiene 3 o 4 veces la extensión territorial de Argentina, pero son 20 millones de personas. Entonces, es más fácil pensar en cómo darle 20 millones de personas de comer que a 40 millones, ¿no? claro, sí, sí, por eso. Sí. Ok, capital humano. Ni hablar que si esto lo hago en pruebas PISA 2019 sería aún peor. De hecho, en un momento las dejamos hacer, o dejamos de permitir que PISA haga prueba en nuestro país porque nos iba tan mal que era mejor cerrar la boca y parecerlo que abrir la boca y confirmarlo, ¿no? Pero bueno, viendo las pruebas PISA que dicen, bueno, no somos tan inteligentes en promedio como creemos, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos el capital humano necesario. Esto me parece increíble, no sé cómo será hoy en día, pero digo, tampoco son datos tan atrasados. Yo siento que todo lo que les doy es un límite superior, de acá para abajo, ¿sí? No es que esto ha mejorado. En Argentina, 1 de cada 10 personas que ingresan a la universidad se gradúan, ¿sí? Lo cual es muy menor respecto al promedio de la región y respecto a países avanzados. Ni hablar que esto es un tema para un país donde 40% de la población es pobre, ¿no? Es decir, entonces no es gratis pensar en que se malgasten recursos o que haya una ineficiencia tal que 1 de cada 10 personas que ingresa a la universidad se gradúe, ¿sí? Debate enorme, ¿no? Pero es lo que es. Sí, por ejemplo, o sea, en un sistema como el argentino, además de que se gradúa mucha menos gente, también entra muchísima más gente, entonces es más fácil que sea menos eso. Bueno, es que, de vuelta, por eso es per cápita. Es de cada cuántos que entran, cuántos se gradúan. Digamos, eso debiera estar controlado. ¿No? Por eso es per cápita. Pero sí, entiendo el punto de que, digamos, es posible. Muchas veces después lo que se discute es cuáles fueron las herramientas que se le dieron en términos de educación primaria y secundaria para igualar al momento de la educación universitaria. Bien, entonces, Profe, sí, perdón, me quedó una duda respecto a un gráfico anterior, el de la regresión que tenía la recta con todos los países y la inversión. claro. O sea, me quedó una duda, o no sé si me podés dar un ejemplo capaz de por qué, por ejemplo, hay países que invierten mucho, pero no crecen. O sea, ¿a qué se debe esto? O sea, entiendo que capaz hay una ineficiencia, o capaz se malgastan recursos, pero como que quería saber algo puntual capaz que había ¿por qué pasaba esto? Bueno, acá capaz que yo los confundí. Está buena la pregunta. Esto no es crecimiento, sino en realidad GDP es como Producto Bruto Interno per cápita, ¿sí? Bien. Pero, por ejemplo, tenés el caso de China, ¿sí? Que es como el caso que más conocemos. China
desde 1960, 1970 hasta los 2010, invirtió aproximadamente 40-50% del PIB, ¿no? China crecía a tasas de 8-10% anual. O sea, crecía un montón por año. Ahora, fíjate que China, invirtiendo 50% del producto, tiene incluso un PBI menor al de PBI per cápita menor al de Argentina. ¿Y por qué se debe a eso? Bueno, porque primero son las condiciones iniciales, de dónde parte China, y es porque tenía una economía enorme. Chicos, ¿alguien puede pagar eso? Tenía una economía enorme, con una población enorme viviendo en el nivel de subsistencia. Entonces, un poco la intuición sería esa. Claro, yo lo tenía también como más relacionado a la cantidad de población, como que esa era mi... Sí. Lo que sucede también es que cuando un país digo, China puede ahorrar estas tasas, digo, porque detrás de esta inversión hay una tasa de ahorro grande, ¿no? Entonces, China puede invertir esto y ahorrar esto en parte porque es un gobierno no democrático. Si uno quisiera ahorrar 50% del producto en Argentina con 40% de pobres, o ni siquiera me voy a Argentina, me voy si querés a un país africano, ¿sí? Digo, es difícil ahorrar tanto cuando hay gente que viviendo al nivel de subsistencia, ¿sí? Entonces, es un poco los motivos por los cuales hoy China ha virado a un régimen de crecimiento más liderado por el consumo que por la inversión, y por eso China ya no crece al 10% anual, ¿no? Si se fijan. Sí, se le suele decir ahorro forzoso a lo que hizo China. Exacto. Básicamente, o sea, creció muchísimo. Sin esa inversión, seguramente hoy sería todavía más pobre de lo que sigue siendo en muchas partes. Exacto, exacto. Y digo, está de vuelta siempre la discusión del corto y el largo plazo, ¿no? Y una discusión muy linda que vamos a tener en la materia, que es, bueno, los países, ¿qué hago primero? ¿Hago crecer la torta y luego la distribuyo? ¿O mientras voy armando la torta, voy distribuyendo y vemos cómo la hacemos? Bueno, este debate también está detrás. Y lo vamos a ver. Ok. Entonces, ¿qué necesita en generar una estrategia de desarrollo? Y con esto cierro, 3 cosas. Consistencia macro, empleo y progreso tecnológico. ¿Sí? ¿Qué es consistencia macro? Bueno, muchas cosas, pero en Argentina básicamente es tener sectores que puedan generar los dólares suficientes para abastecer a sectores que no generan esos dólares. El eterno debate entre campo e industria, ¿verdad? En nuestro caso. Empleo, obviamente, necesitamos una estrategia de desarrollo que pueda emplear a una población económicamente activa amplia. Y tercero, necesitamos progreso tecnológico, ¿sí? Es decir, para lograr ese catch-up o no quedarnos detrás de lo que están haciendo el resto de los países. Entonces, como les decía, en los 70 había un solo sector que permitía hacer estas 3 cosas a la vez, que era la industria. Por eso tiene mucho sentido que en los 70 toda la discusión de los economistas desarrollistas estaba en torno a hay que industrializarse. Y claramente tenía un sentido porque un sector te daba 3 cosas. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué tiene Argentina hoy en día? Bueno, tiene sectores que generan divisas, pero no generan empleo, o si generan, el mismo es no calificado, como ser el campo, ¿no? El sector agropecuario es el sector que genera el grueso de divisas en Argentina, pero es un sector que en general emplea poca mano de obra y la que emplea es poco calificada. ¿Sí? Por otro lado, tiene sectores que generan empleo,
de calificación media y baja, como ser la industria, por ejemplo, pero que no generan divisas, de hecho son los sectores que suelen ser deficitarios en términos de divisas, ni cambio tecnológico. Bueno, si generan o no cambio tecnológico puede ser una discusión, pero que son deficitarios en términos de divisas, lo son. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos sectores que generan cambio tecnológico, tardan en generar divisas, y en general demandan empleos de calificación alta, ¿sí? Como son servicios financieros, biotecnología, digo, lo que hacemos nosotros, si cualquiera de ustedes hace una consultoría para el Banco Mundial, para la CAF, para el Banco Interamericano de Desarrollo, eso sería una especie de exportación de servicios de alto conocimiento, ¿no? Que es lo que también se ha intentado promulgar como una forma de desarrollo. ¿Sí? El problema es que, bueno, en Argentina el grueso de la población no tiene educación universitaria, entonces cuesta. ¿Sí? Entonces, cerrando un poco, esto es como el estado de la discusión de desarrollo que vamos a tener, donde la inversión juega un rol fundamental. ¿Sí? Entonces, haciendo un poco de ingeniería inversa, la inversión en última instancia depende de la acumulación de capital. O dicho de otra forma, el desarrollo depende de la inversión depende de la acumulación de capital. Bueno, ¿qué es lo que determina la cantidad de capital que una empresa desea tener? ¿Cómo consigue ese capital? De forma gradual o al instante. ¿Sí? Esta clase como que empieza interesante con un montón de preguntas que al menos a mí me apasionan, y termina con quizás una de las clases top 3, al menos de las mías, más aburridas de la materia, ¿sí? Porque es un modelo que medio que aislado, que lo podrían ver en micro, pero que bueno, lo tenemos que cubrir. Entonces, la avisa no traiciona, pero bueno, a eso vamos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué vamos a cubrir hoy? Pregunta. Sí. Usted cuando habla del progreso tecnológico, cuando habla, no sé, yo lo relacioné, cuando el presidente habla de que quiere hacer como un foro, o sea, como que vengan a invertir acá con la inteligencia artificial, ¿eso, o sea, va de la mano? Eso entraría, pero ni siquiera hay que irse a eso. O sea, el progreso tecnológico sería, por ejemplo, en Argentina usamos camiones para transportar cosas. En Europa o en otros países desarrollados usan trenes, que es más barato, es más rápido. Eso ya es progreso tecnológico, es Mm. incorporar una serie de procesos y formas de producir más baratas, más eficientes. Pero bueno, digo, cuando uno plantea esa discusión, también tiene la discusión de, bueno, el sindicato de camioneros, no sé si le va a gustar mucho que se reemplacen los camiones por los trenes, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, sin duda, yo creo que estamos muy lejos de eso, que hay un montón de cosas intermedias que permitirían hacer las cosas como si fuera bueno, rico y barato, ¿no? Mejores, bien hechas y a menor costo. Claro. Ok. Entonces, 3 cosas que vamos a cubrir hoy, ¿sí? O 3 modelos de inversión. Lo que se conoce como el modelo neoclásico de inversión, el modelo del acelerador y el modelo de la Q de Tobin, ¿sí? Perfecto. Y esto es así, en general, yo si hago una pregunta en el parcial les voy a tomar de estas 2 cosas y
en los finales, que si son presenciales yo no suelo estar, les van a preguntar de esto, capaz. O digo, no sé quién les puede llegar a preguntar de inversión, pero si está Demian, a Demian le gusta preguntar de esto. Yo cuando estoy en los finales siempre pregunto esto. Pero bueno, tengan un poco de idea de dónde va a venir la mano. Sí. Ok. Bueno, yo, ¿no? No sé, Nico. Capaz que Nico mañana no siento que le va a dar demasiado tiempo a esto de la Q de Tobin, quizás sí. Digo, no lo sé. Ok. Pará, pero previo a esto se me había pasado. Total, tenemos tiempo y esta clase es corta. Les voy a hacer un par de preguntas de la clase pasada. ¿Sí? Así, porque ya así descanso un poquito porque estaba hablando 40 minutos seguidos. Ok. Entonces quiero ver todo lo que estamos. Lo que voy a pedir es que todos prendan la cámara en lo posible. Acá estoy viendo un montón de gente, pero no sé si es todo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, les pido por favor, digo, si ustedes, yo lo llamo y ustedes se conectan y ustedes se desconectan, yo no me doy cuenta. Entonces digo, contra eso no puedo luchar, digamos. Si hacen eso, está buenísimo, son muy vivos, pero yo no me doy cuenta. No es la idea, ¿ok? Entonces, si quieren hacerlo, háganlo. Digo, acá todos somos adultos y yo no me voy a dar cuenta y el costo de eso hacerlo es cero, pero no es la idea, ¿no? En todo caso no me van a estar mintiendo a mí, sino a ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, entonces yo acá tengo la lista de todos ustedes en principio, así que tiro un número y preguntamos, y el que no sabe, no sabe, y... Ok, 22. Cavalieri Ciro. ¿Está Ciro? Bueno, si está, no lo veo. Bueno, Ciro, ¿estás? No está. Digamos otro. Paredes, Jean. ¿Jean se dice o Jean? Bueno, vamos a tirar Hola, otro. profe. Ahí está, muy bien, muy bien. Sí, disculpe, profe. No, por favor, ¿Jean o Ciro? Ya. Buenísimo, bueno. Bien. Bueno, gracias, Jean. Bueno, bueno, te voy a hacer un par de preguntas. Va, una pregunta, empezamos. Ok, te voy a hacer una pregunta que podría aparecer tranquilamente en el examen. Entonces, imagínate una economía que opera, bueno, una economía abierta, ¿sí? Que tiene un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Y que decide aplicar una política fiscal expansiva, ¿ok? ¿Cuál sería el impacto de eso sobre la inflación? El impacto sobre la inflación. Sé que al hacer una política fiscal expansiva, aumenta la tasa de interés, el cual es mayor a la tasa de interés internacional, y, y eso hace que la moneda se aprecie. Entonces aumenta la demanda de pesos, o sea, aumenta la oferta de dólares, el cual el Banco Central hace una política monetaria expansiva para, para mantener el tipo de cambio fijo, tipo de cambio. ¿Y qué Entonces, pasa con la inflación? la inflación aumenta, puede ser. A ver, le vamos a preguntar a otro. A ver qué dice. Respuesta final, diría. A ver,
Eh, son muchos. Trombeta, Bautista, ¿está? Estamos por acá, profe. Muy bien. Hola, Bautista, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, decime, Bautista, ¿está bien eso? ¿Está mal? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Me podrías repetir cómo era el inciso? ¿Economía abierta? Economía abierta, tipo de cambio fijo, política fiscal expansiva. Bien. ¿Y eso no tendería a dispararte la tasa de inflación? No sé. O sea, A ver, no sé cómo explicártelo técnicamente. O sea, con tus palabras, pero si te estuviera tomando un oral. bien, bien. No, realmente no sé, profe. Entiendo que si entran muchos capitales y ese tipo de cambio fijo, el Banco Central va a salir a comprar esos dólares y a poner más pesos en circulación. Si hace aumentar la oferta monetaria, entiendo que eso se va a trasladar a precios y ahí se dispararía la inflación. Ok. Bueno, las tres respuestas están mal. ¿Por qué? Profe, perdón. No, Sí, yo eso es también. una duda un poco igual, no sé si está muy bien lo que va a decir. A ver, Pero no es que es un modelo en donde los precios están fijos. exacto. Claro, son exógenos. Iba a O decir sea, lo mismo. no hay inflación en el modelo SLM, ¿sí? Porque los precios están fijos. Entonces, digo, en general todo el razonamiento que hicieron está bien, el de Sheehan, ¿no? Digo, sí, movió las curvas, todo bien, pero era una pregunta mucho más intuitiva. Entonces, a mí lo que me dice esto es, digo, no leyeron la slide 1 de la clase, ¿sí? Porque el modelo SLM no tiene inflación. Si ustedes responden esto en un final, yo no los voy a bochar en la primera pregunta porque no me gusta bocharlo en la primera pregunta, pero habla o sea, el modelo más simple de la materia no lo entendieron. No entendieron ni los supuestos. ¿Sí? Yo, Entonces, profe, perdón, lo asocié porque justo el otro día en la clase habíamos hablado de un poco qué pasaba si levantábamos el supuesto de que los precios estaban fijos y habíamos hablado un poco de eso. Pero sí, entiendo igual que el modelo ISLM es un modelo de por sí de ok. precios Entonces, fijos. ok, empezalo por ahí siempre. O preguntame. Está bien, perfecto. Ok. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, hacemos una más y ya. A ver. Este año es récord de... Nunca fuimos tantos. Ok. A ver, Díaz Arismendi Delfina. Hola, profe. Hola, Delfina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Delfina, decime, ¿bajo qué esquema cambiario, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, es más efectiva la política monetaria? ¿Y por qué? Se cortó un poco el audio, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, obvio. ¿Bajo qué esquema cambiario? O sea, bien. A ver. De Deregibus Tomás. Hola, profe. Hola, ¿Se me Tomás, ¿cómo escucha? estás? Perfecto, se ¿Todo escucha. bien? Genial. Sí, la pregunta era sobre qué régimen cambiario funcionaría mejor la política monetaria. Exacto. ¿Funcionaría mejor o Sí. más efectiva? Cuando uno piensa en Ok. más efectiva es que Claro, en esta situación. ¿cuál maximiza el producto?
¿no? El crecimiento productivo. Y el tipo de cambio flexible. Muy bien, ¿por qué? Porque vos, suponiendo que estás llevando a cabo una política monetaria expansiva, el tipo de cambio se ajustaría al incremento de los saldos reales, que haría que se deprecie el tipo de cambio real, que te aumentaría las exportaciones netas, te mejoraría la cuenta corriente y ¿Por también qué? Muy bien, eso está muy bien. ¿Por qué aumentan las exportaciones netas la depreciación del tipo de cambio? porque se podría decir que somos más baratos para el resto del mundo, entonces aumentarían las exportaciones en relación a las importaciones, y eso haría que aumente. Muy bien, y eso Definiendo es las siempre, exportaciones netas como exportaciones menos importaciones. muy bien. ¿Y eso es siempre así o es un supuesto del modelo? Y es un supuesto del modelo. Empíricamente en Argentina las depreciaciones no fueron expansivas. Perfecto. Bueno, muy bien. Genial. Listo. Bueno, bien. Bueno, dejemos ahí. Ahora que quiero. Ok, listo. Ok, bueno, perfecto. Bueno, la idea es esto, chicos, digo, que sea un poco más. Llamar dos o tres, hacer un par de preguntas. Calculo que a todos les va a tocar. Bueno, no sé si a todos les va a tocar en algún momento, porque son 160, pero. Nada, que se saquen el miedo y que respondan. Y que anoten las preguntas que después, no sé, pueden aparecer en un final o en un parcial, ¿no? La pregunta me parece, la primera se la hago a propósito, digo, se las hago siempre, es muy básica y no la entiendo. Entonces, ténganla en cuenta, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, vamos directo a la clase entonces. Ok, entonces dijimos que íbamos a cubrir tres modelos, que son el modelo o teoría neoclásica de la inversión, la teoría del acelerador y la teoría de la Q de Tobin. ¿Ok? Entonces, la teoría neoclásica de la inversión se basa en tres trabajos que desarrolló George Jensen, ¿sí? Es un modelo en tiempo continuo. En general, en la materia vamos a desarrollar un modelo en tiempo continuo, algunos en tiempo discreto. Lo que permite hacer en general, ¿por qué escribimos modelo en tiempo continuo? Es que son modelos que nos permiten tener una solución cerrada de ciertos modelos. ¿Sí? Básicamente, cuando uno intenta resolver estos modelos en la computadora, los modelos en tiempo continuo, uno puede trabajar un montón con lápiz y papel y al final del día ir a la computadora. Los modelos en tiempo discreto en un momento tienen una limitación y hay que ir a la computadora antes. A grosso modo, esa es un poco la diferencia entre ambos, o más allá de la diferencia de por qué usamos uno u otro. Ok, este va a ser un modelo microfundado, ¿sí? A diferencia de lo que sucedía con el ISLM, donde tenemos consumo agregado, inversión agregada, y a eso le damos una forma funcional. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, hay un agente que a nivel micro, en este caso la firma, va a resolver un problema de maximización o de minimización sujeto a ciertas restricciones para encontrar la solución óptima a un problema. ¿Sí? Bueno, como les digo, en particular es el problema de una firma. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esa firma? Maximizar el valor presente descontado de sus beneficios. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una firma que enfrenta una función de producción Cobb-Douglas, ¿sí? Bueno, ahora ustedes me van a decir cuáles son las características, mientras yo enchufo esto, de las funciones de producción Cobb-Douglas. ¿Qué tienen de particular? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir? Los rendimientos, ¿cómo son?
Son rendimientos constantes a escala. Rendimientos constantes a escala. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos multiplicás la producción por un escalar cualquiera, la producción, por ejemplo, lo multiplicás por 3, se triplica. A ver de vuelta. Porque es menos. Si agarras Sí, dale. como es una función homogénea de grado 1, si la Bien. multiplicás, por ejemplo, por 3, la producción se triplica. Ok, pero ¿Entiendes? ¿qué quiere decir eso? Que la multiplico por 3. Dame una intuición de eso. Que agarro el factor K y pongo el triple de factor Ahí y el está. triple de factor de trabajo Ahí está. y me da el triple de producción. Perfecto. Cambia. Esa respuesta cambia. Exactamente. Ok, bien. Ok, rendimiento constante a escala. Segundo, tiene rendimientos marginales positivos para cada factor, ¿verdad? O sea, f de k es positivo y f de L es positivo, ¿no? Si aumento uno de los factores, aumenta la producción. Lo que sucede es que f de KK es negativo, ¿no? Hay rendimientos marginales decrecientes. Es decir, a medida que aumento un factor, la producción adicional que obtengo es decreciente, ¿sí? Y FL de L es negativo y FK de L es igual a FL de K y esto es positivo, ¿verdad? La productividad marginal de uno de los factores aumenta cuando aumenta la cantidad del otro factor, ¿verdad? Porque se hace más escaso. ¿Sí? Ok. Bien. Ok. ¿Qué sucede con la función de beneficios? Bueno, la función de beneficios me dice que va a estar dado por el precio al que vende un producto final, por esa producción final, ¿no? Esto va a ser como el ingreso total. Y va a haber dos costos. Un costo asociado a los salarios que se pagan por el total de trabajadores, ¿sí? Por la masa salarial. Entonces uno le puede poner costo salarial. Y hay un costo por invertir, ¿no? Ah. Ok. Esto es bastante estándar. Esto lo podrían haber resuelto en micro 2. Lo único que se modifica es que en vez de tener la remuneración al capital, lo que estoy teniendo es el costo de invertir por la inversión, ¿sí? Entonces, este va a ser el problema de la firma, ¿sí? ¿Qué me dice el problema de la firma? Lo que me dice es que la firma va a maximizar la esperanza por ahora. Vamos a ver como si no existiera, digamos, está ahí para expresar el problema de forma formal, que es lo que quiere decir es que la firma resuelve el problema dada toda la información que tiene el periodo C, pero no va a ser algo que tengamos en cuenta para resolver el problema. Entonces, lo que maximiza son los beneficios de este periodo, del periodo siguiente, de dentro de 2 periodos hasta infinito, ¿sí? Descontados a la tasa de interés R, ¿sí? Entonces, esto es tiempo continuo, entonces, tener... no puedo escribir. Ok, entonces tener este E a la menos RT, ¿sí? E a la menos RT es equivalente a tener en tiempo discreto 1 sobre 1 más R en el periodo siguiente más 1 sobre 1 más R al cuadrado, etcétera, ¿sí?
es la forma, es el equivalente en tiempo continuo a descontar en tiempo discreto una tasa constante R. ¿Sí? Por eso es el valor presente descontado. El valor de esos beneficios mañana traídos a hoy. ¿Sí? Eso se entiende, ¿verdad? ¿Puedes repetir un Profe. poco eso, profe? Sí, repito y ahí alguien creo que tiene una pregunta. Lo que hace este E a la menos RT, ¿sí? Es el exponencial a la menos RT, es traer a valor de hoy los beneficios de mañana, de pasado mañana, etc. ¿Sí? El equivalente a hacer eso en tiempo discreto es descontar el primer periodo por 1 sobre 1 más R, descontar el segundo periodo por 1 sobre 1 más R al cuadrado, etc. ¿Sí? Esto es como cuando están evaluando un bono, por ejemplo, ¿no? Sería como expresar lo que vos vas a ganar los siguientes periodos y seguís maximizando, pero para este periodo en particular, traído a hoy. A valor de hoy constante sería de... Sí. Y, Ok, gracias. y la integral es una suma, ¿verdad? Es una suma, pero básicamente la integral lo que hace es una suma de periodos muy, muy chiquititos, ¿sí? Casi continuos. Entonces, lo que tiene el tiempo continuo es que nos permite trabajar, partir el tiempo en su unidad más pequeña. Entonces, esto es como t más 1, t más 2, bien chiquito, por eso hay una integral y no una sumatoria. ¿Sí? O sea, si Igual, esto lo... profe, Sí. perdón, no es constante, sino que es a perpetuidad. Cuando te vas al infinito tiende a cero las rentas. Exacto, pero tiende a cero porque estás Porque, descontando por algo, o sea, estás haciendo 1 más R al infinito, el claro, denominador claro. es infinito. O sea, ¿No? a partir de un n, los números son muy chicos. Exacto. Obvio. Claro, vendría a ser como, el B0 es un número, ¿sí? Es 1500 y ese 1500 representa el valor hoy de todos los beneficios futuros. Eso quiere... Ok, esto si quisieran tenerlo... ok, así es como si quisieran tenerlo en tiempo discreto. ¿Sí? Van a tener como los beneficios en el periodo J, dividido la productoria entre J igual a 0 infinito. Pero bueno. Entonces, ¿qué son estos beneficios? Ni más ni menos que la función de beneficios. ¿Sí? Entonces, los beneficios son el ingreso total menos el costo de invertir menos el costo salarial, sujeto a una ley de movimiento del capital. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Básicamente me dice que el capital mañana es igual a la inversión hoy menos lo que se depreció el capital por usarlo en este periodo. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno trabaja en tiempo continuo, la notación, por ejemplo, cuando tiene xt punto, quiere decir la derivada de xt con respecto al tiempo, ¿verdad? Por eso, derivada de k con respecto al tiempo es kt punto. ¿Sí? Eso está claro. Y lo equivalente a tener esto en tiempo discreto sería tener algo así. El capital mañana es igual a la inversión hoy más 1 menos delta por kt. Lo que invierto hoy más el capital que tengo hoy, neto de lo que se depreció. ¿Sí? Es el equivalente en tiempo discreto. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta anterior? Porque me quedó Sí. una duda. Sí. Cuando vos mencionaste las propiedades de la Cobb Douglas, la última propiedad, que es que las derivadas cruzadas eran iguales y positivas, ¿qué era lo que implicaba? Porque me falta anotar eso. Lo que indicaba es que, o sea, por ejemplo, ¿qué es FK de L? Es la derivada de FK con respecto a L, ¿no? ¿Qué es F de K?
la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces lo que te dice es que cuando aumenta en este caso la cantidad del otro factor, ¿sí? La productividad marginal del capital aumenta porque se vuelve más escaso ese factor. ¿Sí? Ahí está, listo. Gracias. Y la otra forma sería decir, cuando aumenta el capital, la productividad marginal del trabajo, que es el salario, aumenta, porque el trabajo se vuelve el factor más escaso. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que esto podría ser un problema estándar como el que vieron en Micro 2. Ya vieron Micro 2 ustedes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Lo que cambia es el T. ¿Sí? Esto es un problema dinámico. ¿Y por qué es un problema dinámico? Porque tenemos capital, o tenemos inversión. ¿Sí? Si no, lo podríamos resolver con el micro. Ok. Entonces, para resolver estos problemas en tiempo continuo, lo que solemos hacer es usar un hamiltoniano. ¿Sí? ¿Qué es el hamiltoniano? Básicamente es el equivalente a un lagrangiano en tiempo continuo. ¿Sí? ¿Y para qué lo usamos? Lo usamos para resolver un problema de optimización sujeto a una restricción. ¿Sí? Si ustedes lo tuvieron a Oscar, bueno, el hamiltoniano se puede plantear de dos formas. Una es la que lo voy a plantear yo, que es en valor presente. También se puede plantear en valor corriente. Las dos formas de resolverlo son equivalentes. Entonces, si alguno de ustedes aprendió el otro método, que es muy similar, puede hacerlo y debiera llegar a las mismas soluciones. ¿Ven? Yo lo voy a hacer por esto. Ok, entonces, así como si recuerdan cuando resolvemos el ISLM había una serie de pasos a seguir, que era plantear el sistema, diferenciarlo totalmente, expresarlo de forma matricial, regla de Kramer. Bueno, con el hamiltoniano pasa algo similar. Entonces, asumiendo que ustedes lo quieren resolver en valor presente, la forma de expresarlo es, primero hay que identificar cuál es la función objetivo, ¿sí? En este caso, para nosotros van a ser los beneficios, ¿verdad? Y esto va a ser la función objetivo. ¿Sí? Profe, Sí, disculpa, ¿qué pasó con la integral? O sea, ¿se saca del análisis? sí. Sí, exactamente. ¿Y Pero cómo? ¿debido a qué? Sí. ¿Cómo? ¿Debido a qué, digo? ¿Debido a qué? A que solo hace falta resolver el problema para un periodo. Eso es suficiente para encontrar la solución para todos los periodos. Entonces, con resolver el hamiltoniano para un solo periodo, eso va a valer, la solución que vamos a encontrar va a ser la óptima para todos los periodos. Está bien, perfecto. Y una pregunta un poco rapidita. El tema de por qué se usa, entendí la E es lo mismo en el caso discreto a 1 más R, pero no entiendo por qué la tasa de interés R se usa para traerlo a valor presente. ¿Por qué la lógica esa? No me quedó claro. Ok. La lógica es el concepto de que valor tiempo el dinero, de que un peso hoy vale más que un peso en el futuro. Entonces, para que yo esté dispuesto, si yo te pregunto, ¿qué querés? ¿Que te dé un peso hoy o que te dé un peso mañana? En general vos vas a preferir que te pague un peso hoy. Si querés que te dé un peso mañana, me vas a pedir como una especie de prima, y esa prima va a ser lo que conocemos como tasa de interés o valor tiempo del dinero, ¿no? Entonces, de alguna forma, para representar eso, lo que tendemos a hacer es, cuando vamos para el futuro, multiplicamos por 1 más R. Cuando queremos traer valores del futuro
hacia el presente, descontamos a esa tasa. Dividiendo. Está bien. Dividiendo, exacto. ¿Sí? Ok. Me sirve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, función objetivo es la que tenemos acá. Siempre hay que descontar la función objetivo por el factor de descuento, que en nuestro caso va a ser exponencial a la menos r por t, ¿sí? Donde r puede ser, o sea, acá le llamé r a la tasa de interés. Puede no ser r, le puedo llamar, a la tasa de interés le puedo llamar, no sé, x, o le puedo llamar w, ¿sí? Les digo esto porque, de vuelta, a veces cambiamos la letra y en vez de poner R ponemos X o W y ustedes como entran en pánico y es exactamente el mismo problema. Pero bueno, si en el enunciado dice W la tasa de interés, bueno, descuenten a la tasa W, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo tercero? Bueno, lo tercero es básicamente lambda, que suele ser el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Y acá simplemente van a poner el lado derecho, digamos, de la ecuación de movimiento, ¿sí? O la ecuación de estado, ¿sí? La regla mecánica para hacerlo sería lo que no tiene punto, digamos, ¿no? Lo que no está derivado con respecto al tiempo, ¿sí? Profe, yo no me quedé con una duda con la restricción. ¿Cómo la había explicado vos? Porque es como, o sea, yo veo la derivada de K con respecto al tiempo, pero ¿cuál es como el razonamiento para entenderlo? Esa restricción. A ver si me ayudas un poquito mejor vos. No, ahí abajo que vos tenés la derivada del capital con respecto al tiempo y vos habías dado una explicación, pero como que me perdí ahí. Ok, básicamente, si querés pensarlo en el kt punto, ¿sí? Es aproximadamente lo que en tiempo discreto sería kt más 1 menos kt, ¿sí? Digo, ustedes cuando han visto en algún momento esto de pensar en tiempo discreto, en tiempo continuo, tienen que haber visto que hay un teorema que demuestra esto. Entonces, kt punto es de alguna forma cómo cambia el capital en el tiempo. Si fuera en tiempo discreto sería entre t más 1 y t, si es en tiempo continuo es como en un instante del tiempo. Pero básicamente es el cambio en el capital. Entonces, el Bueno. cambio en el capital es simplemente lo que invierto hoy menos el capital que usé en algún otro periodo y se depreció. ¿A qué tasa? A la tasa delta. ¿Sí? Sí, genial, gracias. Por favor. Ok, entonces, tenemos el hamiltoniano. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que tomar las condiciones de primer orden, ¿no? ¿Respecto a qué? Bueno, las variables de control y vamos a tener una variable de estado. ¿Cuáles son las variables de control de este problema? El tiempo y la tasa de interés. ¿Qué era una variable de control primero? Una variable que la firma puede controlar, ¿verdad? Y sería KL y la inversión, ¿no? Dos están bien, una no. Inversión y trabajo están bien, capital no porque va a ser la variable de estado. Ah, claro. Y la depreciación tampoco la puedes controlar. Y eso está dentro Exacto. del K, ¿no? No la puede, está dada. ¿Sí? Entonces, variable de estado, nivel de inversión y trabajo, de control, perdón. ¿Sí? Inversión y trabajo. Y la variable estado va a ser el capital. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que tenemos cuáles son las variables de estado y cuál es variable de control, simplemente tomar las condiciones de primer orden del problema. ¿Sí? Entonces,
Esto es equivalente a lo que harían con un lagrangiano, ¿no? Van a tomar las condiciones de primer orden respecto a la inversión, las condiciones de primer orden respecto al trabajo. ¿Eh? Lo copian y ahí lo explicamos. Ah, porque me olvidé que ustedes no tienen esto. ¿Nadie les pasa las filminas? Bueno. No, sí, las tenemos. Ah, las Estas están tienen. subidas. Sí, 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 sí. sí. Ah, bueno, entonces no entiendo. ¿Cuáles son las que no se pueden subir? ¿Qué sé yo? No, las que usa Demian, esas no están subidas. Ah, ok. Igualmente quedaron algunas de años pasados, por eso las tenemos muchos. Ah, claro. Ya sé lo. Claro. Yo las tendría que haber bajado, entonces. Muy bien. Ok. Bueno, entonces si las tienen, me quedo tranquilo. Bueno, entonces simplemente es tomar la derivada del hamiltoniano con respecto a la inversión. Entonces fijarse básicamente dónde está la inversión. Entonces fíjense que en este caso es menos el costo de la inversión por la tasa de descuento más la tasa de depreciación. ¿Sí? Ah, acá me di cuenta que debiera haber un lambda t, ¿sí? Y acá también debiera haber un lambda t. ¿Sí? Toma la derivada del hamiltoniano respecto a L, ¿sí? Entonces FL' va a ser la derivada de F con respecto a L, y lo van y eso se va a igualar al salario, ¿verdad? O sea, van a tener lambda t igual a st por E a la menos RT, y salario igual a la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Ok, entonces, esto es estándar, con las variables de control que tengan, hacen esto, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tienen tiempo continuo con la variable de estado? Bueno, aparece una ecuación nueva, que es esta famosa variable de coestado, ¿sí? Esto es quizá lo más importante para recordar en los modelos en tiempo continuo. ¿Qué me dice esta ecuación de coestado? Lo que me dice es que el negativo del cambio en el hamiltoniano respecto a la variable estado, en este caso k, es igual a la derivada con respecto al tiempo del multiplicador de Lagrange. ¿Sí? ¿Podés volver a decirlo, profe? ¿Y qué implicancias tendría eso? Bueno, lo que me dice la ecuación de coestado es que el negativo de cómo cambia el hamiltoniano cuando cambia el capital es igual a la derivada con respecto al tiempo del multiplicador de Lagrange. Implicancia, bueno, en realidad es una condición más técnica para resolver el problema, pero en general uno tiende a interpretar el multiplicador de Lagrange como el cambio en la función objetivo cuando cambia en una unidad, en este caso el capital, ¿sí? Entonces sería como el beneficio marginal de la firma por aumentar en una unidad el capital. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Perfecto. Ok, entonces, fíjense que para resolver eso, Profe, perdón. ¿Cuál era qué significaba la primera, la del multiplicador de Lagrange igual al S con, creo que es el precio de capital? ¿Qué significaba eso? ¿O qué interpretación tenía?
¿qué interpretación tenía? Es No, básicamente, no sé si es muy relevante para. no, simplemente es como la condición de optimalidad de la inversión, pero si querés darle una interpretación es el valor descontado del costo de la inversión. O lo que te dice es que el, Ah, hasta ese punto se invierte, era, ¿no? exacto, Como que dice, bueno, ahí está. exacto, Bien, es el gracias. costo descontado de la inversión y el beneficio marginal. Entonces, lo que te dice esta ecuación es que se va a invertir hasta el punto en el cual el beneficio marginal de invertir una unidad adicional se iguala al costo marginal. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hice acá para que no se pierda, con la flechita? Digamos, simplemente derivé el hamiltoniano respecto al capital. ¿Sí? Entonces tengo el factor descuento por el precio del producto final por la derivada de f respecto a acá. ¿Sí? ¿Y dónde aparece más el capital? Acá. Entonces tengo menos delta por lambda, por el capital, derivado del capital es menos delta por lambda, igual a lambda t derivada con respecto al tiempo, ¿sí? O lambda t punto. ¿Se ve eso? Ok, y déjenme llamarle, vamos a llamarle así no nos perdemos, a esto le vamos a llamar ecuación 1, a esto le vamos a llamar ecuación 2, y a esto le vamos a llamar ecuación 3, ¿sí? Entonces eso anótenlo, y lo que vamos a hacer es derivar ok, vamos a derivar 1 con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, vamos a agarrar la ecuación 1 que me dice, me da una expresión para lambda t, pero yo lo que quiero es una expresión para lambda t punto. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar 1 y decir lambda t punto es igual a la derivada de lambda con respecto al tiempo. Y eso me van a decir ustedes igual a qué es. ¿Cómo se deriva esto con respecto a t? Sería S' T por E a la menos RT. Ok. Vamos a poner ese t punto. ¿No? ¿O bien? ¿Qué más? Más ST por E a la menos RT por menos R. ¿Por? Menos R. Muy bien. Entonces déjame poner el R acá. Y voy a borrar esto. ¿Se entendió lo que hicimos, chicos? Sí. Ok. Sí, profe, una pregunta igual. ¿El límite ese que aparece, a qué se debe? ¿Cuál es Ah, la ok. utilidad? Sí. Esto es simplemente lo que se llama la condición de transversalidad. Eh, Básicamente lo que me dice es que cuando t tiende a infinito, el stock de capital no puede explotar, o sea, tiene que ser igual a cero. O sea, no podés acumular capital de forma infinita, sino que en un momento tenés como que llegar a un capital óptimo y no seguir acumulando. Una especie de, se llama así, condición de transversalidad. No va a afectar en nada el problema, simplemente para expresarlo de forma formal. Listo. Ok, bien, entonces tienen 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Porque eso va a ser importante.
Bueno, esto es lo que hacíamos acá. Creo que este más lo tendría aquí. ¿Sí? Y lo que hice simplemente... ¿qué hice? Ok, no tendría que ir ni este, ni este, ni este. ¿Sí? Es exactamente lo que derivamos en la ecuación 4. ¿Sí? Eso era como una especie de typo, me parece. ¿Ok? Entonces, acá tampoco, acá tampoco. Ok. Entonces, ¿qué es todo esto? Es lambda t punto. ¿Sí? ¿Y qué es todo esto? Es la derivada de h con respecto a acá. Entonces, simplemente esto es, agarré la ecuación número 3 y reemplacé 4 en 3. ¿Sí? Reemplacé lambda t punto en la ecuación, en el lado derecho de la ecuación 3. ¿Eh? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sí, cuando haces la derivada del hamiltoniano con respecto al capital, ¿por qué se le pone un menos adelante? ¿O es por el formato de cómo se hace? Sí, es por cómo se hace. Ah, listo, listo. Lo podés poner en la ecuación de costado siempre va así. O sea, lo podés poner de un lado o del otro, lo mismo. Pero sí, siempre va con el menos. Ok. Entonces, tienen esto. Simplemente reemplacé 4 en 3. Ahora, ¿qué hago para pasar de esta ecuación a esta? Simplemente reemplacé en lambda t esta expresión de 1. ¿Sí? Fíjense que en 1 teníamos esto. Lambda t es igual a st por e a la menos rt. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a poner reemplazar en lambda t por 1. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, fíjense que del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación tengo estos e menos rt que se van a ir. Y despejando k, perdón, despejando f de k, pueden llegar a una expresión para la productividad marginal del capital. ¿Eh? Sí. Ok. Ok. Entonces, lo que podemos hacer es definir a toda esta expresión, a todo el numerador, como el costo de uso del capital. ¿Sí? Fíjense que es todo el numerador. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación o el numerador? Me dice que el precio al que se arrienda el capital en un mercado competitivo debiera ser igual al costo por usarlo. ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de uso de ese capital? Bueno, tiene un costo de depreciación dado por del producto entre delta y SDT, tiene un costo de oportunidad financiero, es decir, lo que dejo de percibir por estar invirtiendo en capital y no en un bono, por ejemplo. Y tiene una ganancia o pérdida por el movimiento en el precio del capital. Es decir, en lo que dejo de percibir por estar usando el capital en vez de alquilarlo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esos van a ser los tres componentes del costo del capital. ¿Sí? Costo de depreciación, de oportunidad financiero y ganancia o pérdida por movimiento del precio del capital. ¿Se ve eso? Ok. Perfecto. Entonces, a partir de esta ecuación que encontramos, podemos llegar a una ecuación para el stock de capital óptimo, que va a estar dado por esta ecuación. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de lo siguiente. Ustedes acuérdense que nosotros teníamos una función de producción Cobb-Douglas, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa función de producción Cobb-Douglas, f de k es igual a alfa por a, k de alfa menos 1 igual L a la 1 menos alfa, lo cual es equivalente a decir a por a de k a la alfa, L a la 1 menos alfa sobre k. Todo este numerador es la producción, entonces esto es igual a alfa pi de t sobre k de t. ¿Sí? Eso es bastante lineal, ¿no? Simplemente f de k es igual a la productividad marginal del capital. Bueno, copien eso, pero bueno, no es. Tengan en cuenta que esto es para una Cobb-Douglas, ¿no? Si tuvieran otra función de producción, la productividad marginal del capital es otra. ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdense que lo que teníamos anteriormente era que f de k era igual a el costo de uso sobre el nivel de precio. ¿Sí? F de k es alfa por I de t sobre k de t igual a c de t por p de t. ¿Sí? Y esto entonces me da que el capital óptimo es alfa por T por la producción sobre el costo de uso. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, ¿qué me dice esto? Lo que me dice es que el nivel de capital óptimo que una firma desea tener va a ser creciente en el nivel, en cuán importante sea el capital para la producción, va a ser creciente en el nivel de producto, creciente en el precio del bien final que se está produciendo y decreciente en el nivel, en el costo de uso, ¿sí? Cuanto más costoso sea ese capital, y ese costo puede venir por cualquiera de estos tres motivos, por depreciación, costo de oportunidad financiero o ganancia y pérdida, por movimiento en el precio del capital, menor va a ser el nivel de capital deseado, ¿sí? Ok. Entonces, esto sí lo tienen que saber bien, porque, nada, estúdienlo, porque lo solemos resolver bastante en detalle y nada, solo tomar eso. O con alguna modificación, puede ser una función de producción distinta, puede ser una función de costos donde entre algo adicional, pero en general no sale de eso, ¿sí? Con que sepan cómo calcular la productividad marginal del capital de cualquier función de producción, eso está, debe ir a alcanzar, ¿sí? Una consulta, profe. Ahí en la última ecuación lo que vos agregaste en rojo arriba, que es, no, lo que estabas mostrando recién, que me quedó ahí atrapado. Lo que vos Esto, marcaste en la ah, última ecuación. todo el numerador es el costo del capital. Y Ah, el fíjate, costo de capital, genial. sí, y fíjate que es exactamente la misma expresión que esta. Bueno, gracias, profe. Por favor.
Ok. Profe, también tengo una duda de la slide anterior. Eh, Ahí entiendo que reemplazaste la ecuación 4 en la tercera, que era la de costado, creo. Sí. Y después, ¿qué pusiste? No entiendo dónde entró la 1 ahí. ¿Sería ¿Ves que después de que reemplazaste 4 en 3, volviste a reemplazar en 1 por la de 1, digo? no, primero hice de 4 en 3, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo pasamos de esta ecuación a esta ecuación? Fíjate que lo único que cambié es este lambda t, y ese lambda t lo saqué de la ecuación 1. Ah, ok. Bien, ahí está entonces. Bueno, bien. Ok. Gracias. Ok, entonces, ¿qué me dice la teoría del acelerador? Bueno, la teoría del acelerador es como un caso particular, ¿sí? De la teoría de neoclásica de la inversión, que asume que todos los precios están fijos, ¿sí? Como el modelo ICLM. Entonces, si todos los precios están fijos, ST punto sobre ST va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, no hay ganancias ni pérdidas por movimientos de precios en el capital, por lo que este componente de el costo de uso del capital debería ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si eso es así, ustedes pueden llegar a una ecuación para el stock de capital óptimo que es equivalente a la que teníamos anteriormente, simplemente que ahora el costo de capital va a depender simplemente de la tasa de depreciación y la tasa de interés. Es decir, básicamente tengo un costo por depreciación, un costo de oportunidad financiero, pero no hay un costo por la posible ganancia o pérdida por movimientos en el precio del capital. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación, miren un segundo y ahora copio. Esta ecuación y la que teníamos anteriormente, lo único que se modifica es que este término no está. ¿Por qué no está? Porque, Profe, sí, un segundo. disculpa, justo en eso. ¿Por qué es que se va? No entendí bien eso. Porque se asumen que los precios están fijos. Perfecto. Todos los precios. Entonces, precio de capital S y el precio del... Habías dicho no hay ganancias ni pérdidas por movimientos en el en precio el del capital. capital, en el precio del capital. Perfecto. Gracias. Ok. Bien. Entonces, al final del día lo que pueden hacer es llegar a una expresión donde el nivel de capital óptimo es una proporción fija de, del nivel de producción, donde beta es igual a alfa por P sobre C. ¿Sí? Profe, las variables dejan de estar sujetas a T porque son precios fijos, entiendo, ¿no? Exacto. Esta observación es relevante. Fíjense lo que dice el compañero, que P ya no depende de T, el costo ya no depende de T, porque C dependía de T porque porque el precio del capital estaba variando. Al no suceder, ya pasa a ser una constante. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto simplemente es decir, bueno, el capital óptimo es una función del nivel de producción y esa pendiente está dado por beta. ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdense que nosotros habíamos definido esto inicialmente. ¿No? O sea, habíamos definido que
en realidad lo definimos así, es lo mismo, ¿no? La ecuación de movimiento del capital que me decía que el capital mañana era igual a la inversión hoy menos el capital depreciado, ¿sí? Eso es simplemente equivalente a decir que la inversión hoy es el capital mañana más delta por el capital hoy. Simplemente pasé la inversión hacia el otro lado, ¿verdad? A partir de eso, lo que puedo reemplazar es, para encontrar la inversión óptima, simplemente tengo que reemplazar KT estrella acá, y tengo que derivar con respecto al tiempo esta condición. Dado que beta es una constante, la derivada del capital con respecto al tiempo es beta por la derivada del producto con respecto al tiempo. ¿Sí? Se ve, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué me dice la inversión? ¿Qué me dice esta ecuación? Lo que me dice es que el nivel de inversión óptimo es una proporción fija de cuánto cambia el producto, ¿sí? Más una proporción fija del nivel de producto. ¿Podrías repetir eso? Sí, básicamente el nivel de inversión óptimo es una proporción fija del cambio en el producto y una proporción fija del nivel de producto. ¿Sí? Profe, ¿podés volver a la slide anterior cuando mostrás la inversión óptima? Porque hay una operación que no entendí. Ahí en el medio, después de delta KT, no sé lo que haces. ¿En dónde? Ahí, en ese slide que está la inversión óptima en T es igual a K.T más delta KT, y ese símbolo del medio, ¿qué sería? Aproximadamente en tiempo discreto es... Perfecto. Ok. Entonces, déjenme dar una intuición simplemente de esto. La teoría del acelerador de la inversión es como la forma en que gran parte de la gente en Argentina piensa que es el motivo por el cual se mueve la inversión. Y este fue el motivo durante el cual, o que fundamentó muchas políticas durante muchos años, y la idea es la siguiente. Fíjense que acá no hay ninguna tasa de ganancia de forma explícita, más allá del costo de oportunidad financiero que aparece como un término constante. Lo que dice la teoría del acelerador es que la inversión crece si la demanda agregada está creciendo o si la actividad económica está creciendo, ¿no? Entonces, durante muchos años, básicamente cuando uno piensa cuando uno piensa en la inversión, sin pensar en un modelo, dice, bueno, para invertir yo tengo en cuenta dos cosas, la tasa de ganancia y el nivel de demanda agregada, ¿no? En el modelo ICLM solo la inversión depende de la tasa de ganancia o del costo oportunidad, ¿no? Solo depende de R, no depende del producto. ¿Sí? Entonces, un modelo que solo dice eso, básicamente lo que te dice es que yo tengo un restaurante, por así decirlo. Para invertir más o menos no estoy mirando si por día tengo 5 cubiertos o si tengo 200, solo estoy mirando la tasa de interés. ¿Sí? La teoría del acelerador financiero te dice, bueno, para decir cuánto invertís, solo vas a mirar qué demanda estás teniendo y la tasa de ganancia no importa por completo. ¿Sí? Bueno, ni uno ni lo otro, ¿no? En general, cuando se piensa en sectores claves, uno necesita dos cosas. Necesita una tasa de ganancia en niveles normales, al menos, y necesita un adecuado nivel de demanda agregada, ¿no? Pero durante mucho tiempo
seguramente lo habrán visto, es esta idea de decir, bueno, el empresario no invierte aun cuando la demanda agregada está alta, bueno, puede suceder que la tasa de ganancia sea muy baja, eh, o más que eso, aun cuando el nivel de demanda agregada es alto, lo que puede suceder es que para el empresario le resulte óptimo o hacer dólar MEP o hacer bicicleta financiera. Entonces, digo, durante muchos años en Argentina estuvo esta discusión de el empresario argentino es de un tipo especial, es rentista, es malo, no, quiere ganar plata solamente. Y en general es una caricatura de empresario que existe en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, uno siempre dice, ahora quizás un poco menos, pero agarrar al empresario más productivo del mundo que quieras, no sé, un empresario alemán, ponerlo en Argentina, en 6 meses está comprando y vendiendo dólares, o está comprando y vendiendo Levac, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones están dadas para que eso sea lo óptimo. No es ni malo ni bueno, ni es rentista ni es no rentista. Las reglas de juego hacen que sea óptimo hacer eso. Entonces, nada, es como exprimirle un poquito de jugo a esta teoría. Entonces, esto solo lo que dice es que solo te importa el crecimiento de la economía. Bueno, a veces quizá no es así. ¿Qué es interesante de esto? Es pensar lo que les decía. De hecho, es interesante hacer el ejercicio. Ustedes, en general, en el ISLM que nosotros conocemos, simplemente tenemos esta, ¿no? Ahora, fíjense que uno podría modificar la función de inversión para tener un componente que depende positivamente del nivel de producto y con eso captar esta teoría del acelerador de la inversión. Si esto es así, bueno, tengan en cuenta que el multiplicador del producto ahora va a tener un componente adicional, ¿no? Es decir, va a ser más grande el multiplicador. Piensen que en general el multiplicador es 1 sobre 1 menos c. Bueno, ahora va a ser 1 sobre 1 menos c menos alfa, ¿sí? Esto más chiquito, esto más grande. Entonces, ante un aumento de la demanda agregada, el producto se va a incrementar más que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque no solo tenés un componente que es el consumo, que te va a empujar, sino que tenés un componente adicional que es la inversión y también te va a empujar, ¿sí? Eso es importante. Ok. Bueno, y déjenme cerrar con esto rápidamente. Ok, entonces, la principal limitación de la teoría del acelerador, la teoría de neoclásica de la inversión, es que en todo momento el capital está en su nivel óptimo, ¿sí? Si la firma quiere tener un nivel de capital igual a 10, en cada momento del tiempo, ese nivel de capital está en ese nivel deseado. Lo que plantea la teoría Q de la inversión es que no necesariamente ese es el caso, ¿sí? Lo que sucede en general es que las firmas ajustan de forma gradual hacia ese nivel deseado de capital, pero no en cada momento están en ese nivel de capital óptimo. Esa es la principal diferencia en términos intuitivos, ¿no? Bueno, y la segunda limitación es que las expectativas no juegan ningún rol, pero no es algo que vayamos a considerar acá. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear la teoría Q de la inversión? Simplemente se le va a agregar una función de costo de ajuste marginal, ¿sí? Lo que va a decir esta función de costos es que cada vez que la firma quiere ajustar su nivel de capital, no solo tiene que pagar el costo de la inversión, sino que va a tener que pagar un costo adicional por modificar el capital desde su nivel actual hacia su nivel óptimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se modifica con eso? Fíjense, esto es exactamente el modelo neoclásico de inversión que les mostré, el primer modelo que cubrimos. Lo único que se va a modificar es que vamos a agregar
una función de costo adicional. ¿Sí? Que fíjense, depende, hay una función beta o B que depende del nivel de inversión. ¿Sí? Cada vez que quiero invertir más, tengo que pagar un costo adicional por esa inversión en el margen. ¿Sí? Así. Ustedes tachan esto, les queda el modelo como lo teníamos hoy, ¿verdad? Ok. Cuando resuelven el hamiltoniano, ¿qué cambia? Bueno, nivel de inversión y trabajo, variable de control, variable de estado, stock de capital. Nada. ¿Ok? Resuelven el hamiltoniano de la misma forma que antes. Ahora, ¿qué hay de distinto? Bueno, lo que hay distinto es que ahora la inversión me aparece en 2 lugares. Perdón, en 3 lugares. Me aparece acá y acá, como antes, y me aparece en el costo adicional de la inversión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, resuelven el hamiltoniano. Simplemente acá lo hago para la inversión porque es lo único que va a cambiar. ¿Sí? Entonces van a tener como dos componentes adicionales. ¿Sí? Que surgen de derivar la inversión. Fíjense que para derivar esta ecuación respecto a la inversión, tienen que derivar primero la función B, entonces les queda B' por I por S por el nivel de inversión, y luego tienen que derivar con respecto a este nivel de inversión. Entonces les queda toda la función B por el costo de la inversión. Algo que me estoy comiendo acá es el E menos RT. ¿Sí? Pero digo, en el texto está. O sea, estudien del texto, ¿no? El texto tiene que estar todo bien. Pero es esto. Ok. Te hago una consulta, Emil. ¿Me escuchás? ¿Sí? Vos sabés que capaz que fue intencional lo del E a la R menos T porque vi que en la filmina anterior pusiste que lo resolvés por la otra manera que habías dicho, me parece. Capaz. Puede ser. ¿Será por eso? O sea, Sí. eso te quería consultar porque, nada, yo la verdad no tengo presente esas dos maneras de resolverlo, entiendo que dijiste que se llega a lo mismo, Ok. pero la consulta es, si en realidad lo estás resolviendo por el otro método acá, ¿algo cambia en el Claro, procedimiento? puse current value. Ok. Esa era la diferencia. Claro, y el otro era valor presente. Sí. Ok. Déjenme ir súper rápido con esto y terminamos. Cuando lo resuelven con valor corriente, hay dos cambios. Uno, no pone el factor de descuento en el hamiltoniano, por eso no tiene el E a la menos RT. Y cambia la forma de la ecuación de costado. ¿Sí? Digo, me parece que en algún momento lo había explicado por si a alguien le interesaba conocer las dos formas. Que lo hagan por una o que lo hagan por otra no debiera cambiar. ¿Sí? Pero esto es lo que se va a modificar. ¿Sí? O sea, simplemente la ecuación de costado, fíjense que es distinta. Antes era lambda igual a lambda t punto, y ahora es lambda t punto menos r por lambda t. ¿Sí? Y una consulta, ¿por qué, o sea, por qué se puede hacer de esas dos maneras? ¿Por qué se elige una y no la otra en cada caso? ¿O es a gusto personal? ¿Cómo es? Son dos formas equivalentes de resolver el problema. Y sí, es a gusto personal de cómo resolverlo. A mí me gusta más la primera porque en general me olvido de que, digo, me tengo que acordar un término adicional siempre cuando lo resuelvo, pero es indistinto. Ok, entonces, déjenme ir acá y con esto termino. Simplemente, si ustedes agarran la función de inversión de la condición de primer orden de la inversión, hay que hacer dos cosas. Primero, definir lambda sobre S,
como la variable Q, y esa variable Q va a ser el cociente entre el precio sombra del capital o beneficio marginal, que es el lambda que ya vimos, y el costo de una unidad de capital. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a esta ecuación y a partir de eso encontrar una función implícita para la inversión. ¿Sí? O sea, imagínense que esto es una función de la inversión, esto es una función de la inversión, simplemente van a despejar la inversión en función de qué, de la otra variable que tenemos, Q. ¿Sí? Entonces, este phi es una función implícita de la inversión. ¿Ok? Bueno, ya estamos pasados de tiempo, así que les voy a dar lo último y le digo a Nico que mañana le den una repasadita a esto. Pero esto va a ser lo más importante. Básicamente, una vez que ustedes tienen una función de inversión que se puede expresar de forma, como una forma implícita de esta famosa Q, que es la Q de Tobin, lo que me dice es que siempre y cuando QM sea mayor a 1, lo que quiere decir es que lambda T sobre ST sea mayor a 1, es decir, el beneficio marginal de una unidad más de capital es mayor a el costo de reposición de esa unidad de capital, la inversión es aún redituable y la firma sigue invirtiendo. Cuando esta Q es igual a 1, lo que sucede es que lambda se iguala con ST, el beneficio de invertir una unidad más se iguala con su costo, no existen más unidades de inversión y en ese momento el nivel de capital llega a su nivel óptimo. ¿Ok? Entonces, esta segunda teoría, tercera teoría, la teoría Q, lo que intenta decir es, bueno, puede ser que la firma, el nivel de capital no siempre esté en su nivel óptimo, sino que haya cierto ajuste hacia eso. Y va a depender de qué, de cómo es esta relación entre el beneficio marginal de invertir una unidad más y el costo de reposición. ¿Sí? Entonces, digo, esto es bastante estándar porque simplemente tienen que resolver el problema exactamente como lo hicimos en el 1. Encontrar esta función para la Q. Si quieren, jueguen con que B podría ser una función de la inversión, por ejemplo, inversión al cuadrado, no sé. O sea, podrían tener que B de I es I al cuadrado. Entonces van a tener que QM es igual a la inversión al cuadrado, más la derivada que es 2, inversión por inversión, inversión al cuadrado, más 1. Entonces esto le va a quedar QM igual a 3 inversión al cuadrado, y de ahí van a sacar un Q óptimo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quiere decir. Me pasé 3 minutos, así que bueno, acá dejamos si les parece. Buenísimo, Bueno, profe, gracias, gracias. profe. Buen Dale. fin de. Bueno, Chao, profe, gracias. cualquier cosa me escriben. Chau, chau. Chau, chicos. Profe. Gracias.